En política no todo vale y los partidos deberían reflexionar sobre el daño que han hecho a los trabajadores de Andalcollar y a los funcionarios señalados injustamente. Son las duras palabras de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, contra los partidos políticos de la oposición que lanzaron graves acusaciones contra el gobierno andaluz, salpicando a trabajadores públicos, a técnicos y altos cargos que participaron en el concurso de la mina de Andalcollar, que ahora bendice la justicia. La presidenta insta a PP, a Izquierda Unida y a Podemos a cambiar de actitud y a medir en adelante sus críticas al adversario político por el perjuicio que puedan ocasionar a la imagen y al desarrollo de Andalucía. En cualquier caso, no seamos cándidos. Poca esperanza debemos tener en que esta petición llegue a buen puerto a la vista de la reacción ayer de los partidos, que lejos de pedir perdón o hacer autocrítica, siguieron reclamando explicaciones y cuestionando que la directora de Minas vuelva a su cargo. Es el titular de portada en un día en el que recibimos al defensor del pueblo andaluz. Con Jesús Maeztu, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. La presidenta de la Junta pide a los partidos de la oposición, ya que no van a pedir perdón por sus ataques a la Junta y a los funcionarios que participaron en la adjudicación de las minas, que al menos hagan autocrítica. El tiempo pone las cosas en su sitio y lo que no puedo entender, porque en la política todo no vale y basta ya de utilizar cualquier recurso con tal de hacer daño, en este caso, a un gobierno. Lo que no puedo entender, que algunos piensen que para que les vaya bien les tiene que ir mal Andalucía y que atacando a la presidenta permanentemente les va a ir mejor a ellos, allá ellos. Yo digo, mire, yo no espero que pidan perdón, porque sé que no lo van a hacer, ni siquiera se van a disculpar. Si no se van a disculpar con los funcionarios ni con las familias de Andalcollar, no esperaré que se disculpen conmigo. Lo que sí espero que hagan autocrítica, que reflexionen. Desde el PSOE andaluz pide a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que reclamó en su día explicaciones a Susana Díaz en sede del Consejo de Ministros, que se disculpe. Fue tan ligera en salir ese mismo viernes en un Consejo de Ministros para preocuparse por Andalucía, debería ahora también de salir, ¿no?, por la misma regla B3, y dar las explicaciones también y dar la enhorabuena de que el Gobierno ha hecho las cosas bien. Y Ciudadanos, que todavía no había hablado, ve lógico ahora rehabilitar en el cargo a la directora de Minas. Yo creo que se hizo exactamente lo que en ese momento había que hacer. Una persona que estaba imputada fue apartada de su cargo y que tras el archivo de la causa por parte de los tribunales, del juzgado en este caso, pues si el Partido Socialista, tal y como anunció ayer, ha decidido reincorporarla a su anterior labor, me parece perfectamente razonable y legítimo. Reunión interna de trabajo para preparar las elecciones generales en la sede del PSOE andaluz entre los secretarios nacional y regional de Organización Socialista, César Luena y Juan Cornejo, respectivamente. Una cita en la que el número 2 de Pedro Sánchez ha confirmado que incluirán, como quería el PSOE andaluz, la derogación íntegra de la reforma laboral en el programa electoral socialista. Nosotros debatimos nuestro programa electoral y lo vamos a seguir haciendo. ¿Y sabes la conclusión? La conclusión, que el único partido que desde hace un año, o más incluso, desde que salió, tiene el compromiso de derogar toda la reforma laboral que tanto daño ha hecho a las clases trabajadoras en España, es el Partido Socialista. 12 activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca de Sevilla han sido detenidos esta mañana junto a la concejala de Participa Sevilla, Cristina Honorato, por el encierro que han protagonizado en una sede del Banco Santander. Una protesta que trataba de visibilizar las reivindicaciones de las familias acampadas en Coria del Río, también en Sevilla, por la renegociación de sus hipotecas. Se ha quedado dentro y cuando ya nos ha avisado de que le estaban quitando los teléfonos, que la estaban esposando y no. Dentro de la oficina hemos estado desde las 11 de la mañana bastante tranquilos, algunas veces dando información con carteles para que la gente conozca lo que está pasando y para que no les pase a ellos tampoco, vamos, que no nada fuera de lo normal. Sorpresa en Cádiz porque la candidatura de Podemos no la encabece Juan Antonio Delgado, el presidente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, sino una periodista que colabora con Pablo Iglesias en sus programas de televisión. Una decisión parecida a la de Javier Pérez Arroyo en Sevilla, que va de número 3 y no de número 1, que no entiende el entorno del Guardia Civil, que asume un coste personal importante que no es recompensado en las listas.
Y Andalucía se venderá turísticamente en todas las ferias internacionales como plató de rodaje para atraer nuevos turistas, aprovechando la pujanza del sector audiovisual, que solo en 2014 generó 78 millones de euros y 14.000 empleos directos. Que Andalucía sea mostrada, que la gente reconozca a la Andalucía que ve en las pantallas, que ve en los diferentes medios audiovisuales, bueno, pues posibilita también, es un recurso turístico para atraerlo a Andalucía. Nosotros nos dedicamos a la captación de rodaje, es verdad, pero nos dedicamos no solamente a la promoción del territorio, sino al desarrollo de la industria propia y de todo lo que esto comporta, y luego a la explotación turística de todo el audiovisual, cine o televisión, incluso publicidad que sale en el mundo. Salvamento Marítimo seguirá mañana con la intensa búsqueda de nuevos cuerpos de inmigrantes cerca de la costa de Málaga. Hoy estas labores no han dado ningún resultado después de que ayer el mar arrojase a la superficie 3 cadáveres de inmigrantes que podrían ser de los más de 30 desaparecidos de la embarcación que se desfondó hace 12 días. Y concluimos el sumario esta noche con un suceso sencillamente estremecedor en Sevilla. Detenida una madre por fotografiar desnudas a sus hijas de entre 7 y 15 años y a una sobrina de 8 y vender las imágenes en Internet. Tras 4 años de abusos, la niña de 15 años denunció los hechos en una comisaría de policía. Si las niñas se negaban, la mujer las golpeaba con un palo. Incluso utilizaba a la menor de 15 años como cobradora. Localizó a un comprador que en concreto, según manifiesta la niña, la madre llegó a enviarla a cobrarle el dinero a este señor en mano, y en estos encuentros ella manifiesta que no sufrió abusos, pero sí que recibió propuestas de entregarle más dinero a cambio de tener encuentros, ¿no?, con este hombre. Son los asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia esta noche en compañía, en apenas unos minutos, de Alberto Grimaldi, de Juan Carlos Blanco, de Fernando Vicente y de Ana Pérez Luna. Los 4 se van a incorporar en unos instantes a la entrevista que comenzamos en estos momentos con el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maestro. Buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el plató de A por Todas. Cada vez que le llamamos, usted fielmente viene a la cita aquí con 8TV Andalucía. Con mucho gusto. Bueno, en primer lugar me gustaría que comentase esa última noticia que hemos comentado. Es escalofriante, una madre que vendía fotografías de sus hijas y de su sobrina desnudas por Internet. Supongo que estremecido también, ¿no?, con esta salvajada, ¿no? Estas situaciones, tanto la de violencia de género como los comportamientos de este tipo, en donde los valores más fundamentales de la familia o de la propia madre se ve obligada unas veces por obligadas por necesidad, sin saber el daño que hace, otras veces por intereses determinados, otras veces porque parece que los valores se están cambiando. Llega uno a decir que exactamente igual que cuando... Una cosa es distinta cuando tienes 5 hijos en Nigeria, en Camerún, y vendes 2 a las mafias porque no puedes mantener a 3. Ese es un estado de necesidad mucho más entendible. Pero esto de la pornografía, esto del trato por dinero, violando un poco los principios fundamentales de maternidad, que cuando parecía que eso estaba sagrado, llega un momento en que se descompone un poquito los valores fundamentales de la familia, ¿no? Y otro asunto es la inmigración clandestina. Ayer vivíamos un episodio trágico nuevamente. Hace 12 días se desfondó una embarcación, sobrevivieron 15, desaparecieron 39, se rescataron entonces 4 cuerpos, ayer 3 más. Hoy ha habido una ingente labor de búsqueda por Salvamento Marítimo, no ha dado sus frutos, pero hay más de 30 desaparecidos en aguas del Mediterráneo, en el mar de Alborán. Una situación trágica con esa fotografía inhumana de los cadáveres en avanzado estado de descomposición, para que la gente se haga una idea, con las caninas directamente. Muy doloroso todo, pero seguimos sin poner solución a este problema. Ese es el tema de fondo. Es decir, cuando dijimos la inmigración en la frontera no tiene puerta, el campo no tiene puerta. Pues estamos pasando de la frontera al mar. Y el mar se está cobrando todas las muertes que se cobraban en la frontera, o las catenarias y el control. Y se pasó a los niños metidos debajo de los coches. La gente que incluso en bolsas se meten en la vaca del coche. Al mismo tiempo, en ese sentido, yo creo que un tema no resuelto como la inmigración se sigue cobrando vida, y a eso se une ahora el triste espectáculo de los refugiados, incluso con el derecho de asilo como derecho fundamental, que era inviolable por parte de los Estados,
y se ve ahora discutiendo cuántos me llevo yo, cuántos puedo, cuántos hay incluso que había que controlar a ver si son personas que están huyendo de lo que es la muerte y de lo que es la guerra. Y yo creo que es un espectáculo tan triste, no solamente de los refugiados, que parecía que eso estaba incluso aceptado por todos los estados, sino que yo creo que el mar ha sucedido a la frontera y ahora mismo el control que hay, la gente que quiere comer o vivir de otra manera, no tiene miedo a decir, bueno, la muerte la tengo ya, de alguna manera, pues si me salvo es una probabilidad de poder seguir viviendo de otra manera. Ese es un espectáculo de la inmigración que van a seguir cobrándose y en cambio los estados, la Unión Europea está discutiendo ahora espectáculos como Hungría, como Polonia, una Unión Europea que pone puertas al campo e incluso los derechos fundamentales de las personas y donde demuestra que es una unión de mercancías económicas, pero que los derechos humanos brillan por su ausencia. ¿Estamos perdiendo la capacidad, la sociedad en su conjunto, de sensibilizarse con este drama? Sí, yo creo que ya se acepta. Yo creo que ahora las muertes en el mar, lo que usted decía de decir cuántos cadáveres hay, cuántos flotan, de ese tipo de embarcación la mitad se salvan. Bueno, pues ya se acepta el 50%. Es decir, estamos aceptando ya las muertes inevitables porque los sistemas de entrada en la huida de los países de origen del hambre, y después yo estoy harto ya de comunicados, de declaraciones, vamos a parar esto en origen, vamos a hacer que no haya necesidad de emigrar, que no haya gente que por razones económicas se vean obligados a decir tengo un 50% de salida. Entonces llega un momento que aquello que se hablaba de Cuba al principio, que iba para Florida, para Miami, para Estados Unidos, porque era una necesidad de tantos años atrás, hoy es normal decir, tengo un 40 o un 50%, pero los países en origen, el control de la migración, la Unión Europea es insensible, y yo cada vez que me siento y veía esas hileras de gente caminando, en situaciones incluso de discapacidad, kilómetros y kilómetros buscando un país, algo, era tremendo. Entonces la migración económica y la inmigración por razones de muerte, de persecución, de guerra, yo creo que son dos espectáculos que han ridiculizado a la Unión Europea, y mientras los acuerdos no van a llegar, los países de origen no tienen y no tienen ningún control, ni hay un control de las ayudas económicas que eviten ese tráfico humano y ese tránsito tremendo. Es una vergüenza en Europa y estos van a seguir cobrando. El mar va a seguir cobrando más del 50% de la gente que huye. La pederastia, la pedofilia, la inmigración clandestina. Y vamos a abordar otro asunto como es el de la vivienda. Hoy, por cierto, con Defensor ha habido 12 detenidos, 12 activistas de la plataforma afectados por la hipoteca. Son 12 familias, fundamentalmente pertenecientes a familias de Coria del Río, que estaban acampados y que pedían renegociar la deuda para no perder sus viviendas. Y han ido al Banco Santander, se han encerrado dentro y la respuesta que han tenido es una detención. Dicen que les han tratado como terroristas. ¿Este tipo de episodios corremos el peligro de que se repitan cada vez con mayor asiduidad? A más, va a más. Yo tengo cada vez más corralas en varios pueblos y hay cada vez más colectivos que se ven obligados a acceder a viviendas sin título de ninguno en clase, porque cuando quieren tener título, cuando han podido tenerlo, la legislación no ofrece salida y la situación ha cambiado totalmente. Cuando presentaba el informe anual en el Parlamento hablaba de un pacto por la vivienda. Hoy diría algo más. Si no hacemos un pacto obligatorio ya, donde se sienten las entidades financieras, los promotores públicos y privados, la administración, los ayuntamientos y la comunidad autónoma, y se le da una vuelta del 100% a la legislación de vivienda y a la situación de vivienda, esto va a ser poco con lo que se espera en los años siguientes. ¿Prevé usted un estallido social? Yo creo que alarma social ya la hay. Yo recibo cada vez más temas. Esta mañana he estado con el tema de la infravivienda de Cádiz. El espectáculo es sorprendente. Es decir, yo tengo claro que la salud empezó bien, un derecho universal, gratuito, público, la educación, sufragio universal, una aportación pública, derecho a la educación
La vivienda no. La vivienda era un incentivo económico, una burbuja junto con el turismo, de que la bonanza económica permitía que este país dejara a un lado la industria, dejara los sistemas productivos y se metiera en el campo de la vivienda. Las entidades financieras dijeron, cómprate 3 o 4, vende 2 o 3 y vas a sacarle el 200%. Había una filosofía de política económica de vivienda, pero no había una política de vivienda. Nadie hablaba de la función social de la propiedad. Nadie hablaba del 128 que dice de la Constitución que toda la riqueza del país, independiente de su titularidad, está orientada al interés general. Y entonces, cuando ahora ha venido la crisis económica y los planes de vivienda, se han colapsado y tenemos la situación de cifras tan alarmante que tenemos, el perfil de los demandantes han cambiado, ya nadie puede acceder, primero, a compra de vivienda, ya nadie puede pagar las hipotecas a 30, 40 años, la pérdida de empleo ha ocasionado un perfil de demanda de pobreza mayor y el perfil del solicitante no pueden acudir al mercado libre, no pueden acudir al mercado protegido, con un alquiler incluso social. Y el perfil del que no puede incluir ni el alquiler social, estamos en el 60% del perfil de gente que tiene el IPREN. Métale la pobreza energética y la hídrica. Y que el 30% de lo que pueda pagar de alquiler, como el alquiler social, sea en torno, lo saque de 450 euros si tiene salario social o renta básica de ingreso mínimo cuando se ponga este año próximo. Bueno, pues, ¿qué situación hay ahí? Pues que no pueda acudir ni al mercado protegido ni al libre, pero sabemos que el libre las entidades y después los bancos que reciben por la dación de pago, manteniendo todavía un alquiler y al mismo tiempo al precio de que la compró, hace que según el Censo de Población y Vivienda de 2011, tenemos en Andalucía 637.000 viviendas vacías y de las cuales además 107.000 son nuevas sin vender. No sabemos cuántas hay en las entidades financieras protegidas, que deben ponerlas en el registro de demandantes. Y entonces, con este stock de vivienda, con un 60% que tienen el IPREN, no se extrañe lo de esta mañana de mediodía, la gente que van a acceder sin título de propiedad a viviendas vacías, y al mismo tiempo yo estoy un poco muy preocupado. Usted pide un pacto global por la vivienda que cree que es compatible con el plan de la vivienda que ha presentado la Junta de Andalucía hasta 2020 basado únicamente en la rehabilitación y en el alquiler social. No, ¿Lo ve usted insuficiente? Eso no es suficiente, no va a ser suficiente. Primero, yo creo que hay que empezar ya a decir lo que ha hecho un poco la ley del País Vasco. La vivienda es un derecho subjetivo, exigible en la Administración, en las condiciones estipuladas por la ley y al mismo tiempo oponible a la jurisdicción de los tribunales. Porque la función social de la propiedad tiene que primar sobre eso. No estamos hablando de dotarle a la gente un bien como inversión de la vivienda, sino proporcionarle un deber que es el techo digno. Y ese techo digno es un derecho subjetivo. Los poderes públicos, y ahí entraría para mí, dentro del estado de bienestar, educación, salud, prestaciones sociales y dentro de la prestación de vivienda. Y cuando eso se esté pergeñado, la normativa que haya ahora que hacer en el Plan Andaluz de Vivienda, los planes municipales, la política de suelo, la política de control del parque público de vivienda en alquiler, los sistemas de adjudicación, los sistemas de calificación de compra-venta para pasarlo a alquiler, con opción a compra, no importaría. Pero al mismo tiempo, el control de viviendas vacías, sancionable, incluso expropiable, no estoy hablando de la segunda vivienda, sino del stock de vivienda. Pero que lo pueda haber, vivienda en un coche metido, dándole la patada a viviendas que se están adjudicando y tardan 2 años. Una vivienda protegida, tanto pública como privada, y la gente sin poder tener vivienda. Entonces, yo lo que pido es que la normativa que salga ahora salga dentro de la filosofía de la vivienda, de política de vivienda, pero no de política económica como una inversión y que las entidades financieras financien esos planes de vivienda, porque
una comunidad autónoma como la andaluza, que tenga 8 o 10 millones para rehabilitar para toda Andalucía en un año en los presupuestos, ¿qué política de vivienda puede hacer? Además de los problemas de vivienda, defensor, ¿qué le pediría usted, ahora que estamos en las puertas de unas elecciones generales, qué le pediría usted a los partidos políticos que debatan en esta campaña electoral y que incluyan en sus programas, además de la vivienda de la que hemos estado hablando largo y tendido? ¿Cuáles son los problemas que usted reclamaría que se debatieran en la campaña electoral? Yo creo que debía haber en los programas una concreción de medidas, no un planteamiento teórico de tenemos que ir a quitar la pobreza y nada. Yo creo que tenía que haber una serie de medidas concretas que se pensaran muy bien los partidos en los programas que se llevaran, porque hoy hay material, hoy hay reflexión, hoy hay muchos planteamientos de jornadas de vivienda donde está muy claro la radiografía de lo que pasa en el país, y este cambio de política de un tiempo nuevo con una brecha muy grande de pobreza, con un perfil nuevo de ciudadanos que no tienen las formas elementales. Se hicieran una legislación de vivienda que responda a la filosofía de vivienda, segundo, unos ingresos mínimos suficientes para la gente que tiene necesidad, como ingreso mínimo, y quitando un poco las fórmulas anteriores que no han empezado a funcionar, como el salario social. Al mismo tiempo, una atención compatible de la vivienda en la pobreza hídrica y la energética. No se puede decir que la gente tiene que decidir entre comer o calentarse, entre tener la luz por la noche y hacer los deberes de los niños y al mismo tiempo apagar la luz. Al mismo tiempo, yo creo que en un programa de menores, que la violencia que se está generando en los menores, los trastornos de conducta, después el modelo de ciudad en aquellos ruidos que hemos presentado esta mañana en el Parlamento sobre, una ciudad inclusiva, donde si nos imaginamos una casa que viven todos, los barrios no estén en el cuarto trastero, no participando de la casa, no participando de la ciudad. Y ahí, con las técnicas nuevas, se monte seguridad vial, accesibilidad y al mismo tiempo calidad ambiental, donde estén previstos la ciudad del peatón, los instrumentos colectivos, autobús, metro, en coordinación de un peatón que en 500 metros debe tener el necesario acceso a todos los recursos públicos, la bicicleta, la movilidad, el montaje de las aceras públicas con la hostelería, es decir, un modelo de ciudad transparente, inclusiva, yo creo que también debía estar en los programas. Por lo tanto, yo creo, modelo de ciudad, política de menores, política de vivienda y después mínimos vitales y prestaciones sociales para atender a una población que es muy de tercera edad, muy anciana, muy vieja. Venga, vamos a hacer una pausa para la publicidad y volvemos en tan solo 4 minutos con Jesús Maestro, el defensor del pueblo andaluz, y ya con los 4 analistas que nos acompañan esta noche aquí en A por Todas. Esta noche, como siempre, vamos a por todas. En esta ocasión con Jesús Maestro, el defensor del pueblo andaluz. Se incorporan en esta entrevista Juan Carlos Blanco. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Igualmente damos la bienvenida a Fernando Vicente, Ana Pérez Luna. Buenas noches. Buenas noches, Alberto Grimaldi. Buenas noches. Todo vuestro, Jesús Maestro, defensor del pueblo andaluz. Pues yo quería empezar con una cosa que en realidad ya le he hecho la pregunta antes, en el intermedio que hemos estado hablando, porque, bueno, estaba atento a la entrevista y una de las cosas que lo comentaba es que, bueno, lo primero de todo es que es muy complicado estar en contra o posicionarse críticamente respecto a lo que ha dicho. Yo creo que todo el mundo que ha escuchado, visto la entrevista, tiene que estar de acuerdo. Pero también le decía, a mí lo que me gustaría es que bajáramos de la nebulosa. Y en concreto en un asunto hablábamos en general, pero en un asunto, es decir, en el tema de la vivienda. ¿Por qué lo digo? Porque tengo la sensación de que en el debate público ya también hay una cierta sensación de impotencia, que nos estamos conformando con lo poco que se puede hacer, pero yo exigiría o reclamaría o pediría que se concretara y que concretara usted qué cree que se tiene que hacer, cuáles son esas medidas concretas para, si no atajar, al menos empezar a poner coto a un problema que decía también antes en la entrevista que va a muchísimo más. Sí.
Es decir, yo siempre he tenido mucho cuidado de que, dado que yo no soy un partido político que tengo que pedir en un programa de elecciones, vamos a tener 800 euros de renta de ingresos mínimos. Pongamos también obligatorio de 0 a 3. Es muy fácil pedir la luna, es facilísimo. Nosotros siempre tenemos cuidado, es decir, nosotros siempre decimos, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues tenemos 300 ayuntamientos que estamos haciendo el mapa de vivienda. El mapa de vivienda consiste en que todos los pueblos tienen que tener clarísimamente qué suelo tiene, qué demanda tiene, qué perfil de demandante tiene y qué legislación tiene. Segundo, la comunidad autónoma tiene un plan de vivienda que hemos pedido, que está en diciembre o en enero, todavía no ha salido, de 2016-2018. Este plan tiene que ser un plan que tenga en cuenta qué perfil tiene. El 60% tiene el IPREN. Pues el plan de vivienda que salga tiene que tener en cuenta esas medidas, porque no va a poder pagar ni el alquiler social. ¿Qué parque público de vivienda tiene usted? Es que no lo sé. Pues hay que saberlo. Claro. ¿Quién está ocupando ese parque público? ¿Ahí se descalifica la vivienda protegida y ya la puede usted vender? Pues no, hagámosla para toda la vida. Porque la vivienda no le vamos a dar a usted una inversión. Si usted puede pagarla y usted va a hacer una vivienda, de acuerdo. Pero si usted no puede pagarla, lo que tengo que darle es un techo digno. La vivienda protegida, tanto pública como privada, ¿dónde está? En el registro de demandantes de los ayuntamientos. ¿Los ayuntamientos tienen el registro de demandantes? ¿Cuánto hay en cada lista, en cada pueblo, de demandantes? Porque si no se va a ir a matar la puerta. ¿Las entidades financieras no se puede hacer convenio que financien el plan de vivienda? El plan de vivienda de Andalucía en 2016, ¿cuánto dinero va a tener? ¿10 millones? ¿Con 10 millones qué se puede hacer? Dígalo usted, ¿qué se puede hacer con 10 millones? Pues rehabilitar unas cuantas viviendas para que sea un techo digno, porque tampoco le puede dar una vivienda rehabilitada que no sea digna. Y por lo tanto, con eso te puede dar algunas promociones de viviendas de convenios firmados que se han quedado en la crisis sin dar. Por ejemplo, yo he tenido la constancia en Jerez que se están cayendo, la infravivienda de Cádiz. Claro, si el propietario de vivienda son 400 y pico de personas que están viviendo, si ese propietario nada más que puede, para que no esté calificado de ruina, arreglar un trozo, pero eso no es suficiente, va a expulsar al individuo y va a declarar en ruina y va a coger eso y lo va a vender como lugar en Cádiz, con lo que le vale 1 metro de Cádiz. Entonces, tenemos que ver que esas situaciones tienen que estar registradas en el plan de vivienda, que financia el plan estatal con respeto. ¿Cuáles son los módulos de precio? Porque a lo mejor en la vivienda de alquiler está hecha, la vivienda pública o protegida, está aquí incluso más caro que la vivienda libre. Pues no, una revisión de toda la normativa, que esa normativa se adecue al mapa de demandantes que tiene. Si el 60% está en el IPREN, el 34% entre 1 y 2,5 IPREN 450 euros, y solamente el 5% tiene 2,5 veces el IPREN, cambie usted la calificación de compra-venta, póngalo de alquiler con opción a compra, establezca usted un plan de emergencia habitacional para colectivos vulnerables con una serie de requisitos, monte usted en los ayuntamientos un servicio de servicios sociales adecuado, que al mismo tiempo controle usted cuántas. Es decir, tenemos, las entidades financieras tienen 607.000 viviendas en Andalucía, según el Ministerio de Fomento, y el Censo de Población y de habitacional, tenemos 607.000 viviendas tienen los bancos, sin vacías, quitando el stock de viviendas segundas, y 107.000 viviendas nuevas sin vender. ¿Y el error no es estratégico? Una vivienda vacía por cada 12 personas. Y ahora decimos, ¿por qué no? ¿Y nosotros qué hemos hecho? De los 740 ayuntamientos, yo me he propuesto que ya tengo 300 ayuntamientos, que tenemos un cuestionario muy fuerte que va a dar con un plan de análisis de los datos, de decir cuál es la fotografía de esto. Claro. Segundo, ¿qué tipo de legislación tenemos que obedezcan a una política de vivienda y no a una política económica, que comentaba yo con vosotros, que ha expulsado la industria y todo, porque lo más importante es tener vivienda, venderla a 40, 50 años y al mismo tiempo ya cuando me quitan el empleo, me quita, la posibilidad de poder pagar la hipoteca,
los bancos se quedan con todas las viviendas, se venden o los ayuntamientos tienen compraventa, las venden a fondos de inversiones y al final estamos en manos de los depredadores otra vez. Por lo tanto, el pacto de vivienda yo creo que es tan urgente que yo creo que cambia la filosofía, cambia las normas exigimos una serie de medidas que no sea solamente rehabilitar. Está bien que no construyamos viviendas, vamos a rehabilitar. ¿Cuál es el alquiler, el parque público de vivienda que tiene la comunidad autónoma? Tantas. ¿Cuál es el perfil de demandante? Tanto. ¿Cuántos hay en los registros de demandantes? Tanto. ¿Cuánto tienen los bancos? Tanto. Y vamos a sentarnos y vamos a buscar salidas para esto. Pero si no cambiamos todo eso, lo que vamos a tener es un poquito de dinero para rehabilitar. Pero sigue la estructura de política de vivienda. Defensor, yo creo que no hay un error de partida sobre el modelo estructural del mercado de la vivienda, en el sentido de llevamos casi 8 años de crisis, hay un parque de vivienda privado impresionante sin vender, a pesar de que se está reactivando poco a poco el mercado, pero realmente hay un parque, sobre todo en manos de entidades financieras. ¿Por qué no se ha legislado y por qué los defensores, no solo en esta comunidad, sino en todo el país, no han ido hacia un modelo mucho más coherente con nuestros vecinos de Europa, en el que el alquiler sea la principal forma de tener una vivienda digna? Haber creado corporaciones que se dedicaran, como hay en países como Reino Unido, como Francia, como Alemania, a alquilar vivienda, a que esos edificios construidos en principio para venderlos se hubieran dedicado al alquiler, hubiéramos creado una verdadera oferta de calidad del alquiler, probablemente el precio del alquiler sería barato y también los bancos hubieran solucionado, creo yo, con esa apuesta. La pregunta es muy oportuna, es decir, porque el problema financiero que tienen también se resolvería porque a largo plazo acabarían recuperando esas inversiones hechas. Yo, por un lado, una especie de lavar la cara un poco. Con 5 bancos estamos haciendo alquileres sociales al perfil del demandante para que no ocupen viviendas sin título y al mismo tiempo con un alquiler de una especie de vas pagando con opción a comprar el dinero que vas pudiendo, no me degrada el bloque y no hace título. Pero eso es realmente para daciones de pago, que eso no justifica en que siga pagando. Pero los defensores del pueblo hemos hecho un estudio, que lo tenemos aquí. Yo se lo he puesto ahora mismo a los ayuntamientos en Bagor y a la Consejería de Vivienda. Lo primero que hice fue decir, y ahora en el plan de vivienda hemos aportado una serie de medidas de las que estoy diciendo que ya están recogidas porque faltan 2 o 3 meses. Y me he comprometido ahora el resto de las conclusiones, se las voy a ofrecer, se las vamos a ofrecer porque hemos hecho una jornada de todos los defensores, incluso la posibilidad, y que eso no sea recurrible todavía, que bien hecho, de que ya es un derecho, en la situación actual es un derecho subjetivo, el techo digno, cogiendo la Constitución con 8 o 9 artículos de la función social de la propiedad y que la titularidad no exime para la defensa de los poderes públicos de defender el interés general, la vivienda, el techo digno es un derecho exigible ante la Administración y oponible ante los tribunales. Eso lo ha hecho el País Vasco. Todavía no está recurrida. Si nosotros vamos a ofrecer una batería de normas y de planes, vamos a aportar una serie de conclusiones de los estudios que estamos haciendo y vamos a aportarle a la comunidad autónoma el mapa de vivienda. Y a los ayuntamientos vamos a decirle, esto implica lo que usted dice, solares. ¿Por qué no se puede coger bloques que están en ruina cayéndose? Se demuelen todos, se pone una especie de un poquito más de densidad y con eso se financia el resto. Y la tercera y cuarta planta tienen ascensores porque van a quedar muertos la tercera edad con la cantidad de gente que hay de tercera edad muerta ahí. Arreglamos un bloque de tercera y cuarta sin ascensor, ¿por qué no lo tiramos? Y al mismo tiempo esa mayor densidad de una planta más financia el resto del bloque. Vamos a hacer donde se puede rehabilitar, se rehabilite. Donde podemos tener una política de solares distinta, lo hagamos. Donde podemos tener un perfil de gente que tiene que ahora tener un techo digno, hagámoslo. ¿Cuánto tardan las adjudicaciones de vivienda? Agilicémoslo. ¿Cuánto tiene calificación de vivienda? ¿Qué hace falta? La legislación nacional que preste a la comunidad autónoma la posibilidad de que ellos tengan el tipo de módulo de alquiler que sea mucho más barato que el mercado libre. ¿Por qué no obligamos a los bancos a que la vivienda protegida sea
la tenga, quien la tenga, tiene que estar en el registro de demandante. ¿Por qué no potenciamos la formación de los servicios sociales en los ayuntamientos diciendo la vivienda es prioritaria? Yo tengo que saber cuánta gente demandante hay y cuánta gente no tiene ni pagar 170 euros. Yo me refería yo más creo que que toda esa batería más que el parque público, más que el parque público que existe, que además en muchos casos está muy deteriorado. Yo me refería al parque privado vacío, porque creo que el Gobierno de Andalucía, por ejemplo, ha enfocado mucho hacia y el Constitucional lo ha tumbado, hacia las viviendas vacías, y creo que hubiera sido más efectivo encontrar un modelo que satisfaciera la demanda de vivienda para las personas que carecen de ella y al mismo tiempo le diera una salida al problema financiero que tienen las entidades que financiaron a los constructores que tuvieron que entregar esos bloques o que les embargaron esos bloques que no se llegaron a entregar. ¿Y no hay una manera de obligar que las entidades bancarias financien esos planes? ¿No hay convenios con los bancos para decir, porque el Sareb, por ejemplo, la política del Sareb y el Fondo de Vivienda, tienen 10.000 viviendas. ¿Qué hacemos con 10.000 viviendas? Se le han dado 3.000. Corporaciones que se dediquen al alquiler. Malo, ¿no? Y que, no puede tener una política de vivienda al Sareb 10.000 nada más. Seguramente en el cambio de modelo productivo que todos deseamos, uno de las principales acciones es que se nos quite la mentalidad esta que tenemos los españolitos de que tenemos que tener una vivienda por, no digo la palabra, y que no pasa nada por tener un alquiler toda la vida. Yo soy totalmente contrario a eso que estás diciendo, pero me gustaría, porque se nos va el tiempo, sacar otro tema, que es el tema de la tercera edad, que lo ha nombrado siempre al final, pero que yo creo que es un problema de los más acuciantes que se enfrenta la sociedad española, y no sé si será porque yo me encuentro cada día más cerca de esa situación, que lo veo así, pero efectivamente el tema de la dependencia me parece gravísimo. Y me gustaría que nos explicara un poco cuál es la situación real después de tanto recorte en la que se enfrentan las familias andaluzas. En el tema de la dependencia. De la dependencia. Eso, pasa una cosa parecida, es decir, la tercera edad es tan grande, el suelo y la cúspide de la pirámide es tan preocupante que con 1,3 en el suelo y 2020 y 2050, donde habrá por 200 mayores por cada 100 jóvenes, realmente ahí hay unas prestaciones en el estado de bienestar tan caras y al mismo tiempo con dos problemas importantes: el envejecimiento activo que está teniendo la población, gente de 70 o 80 años, yo estuve en Algeciras con 1.000 y pico de socios, con una potencia en la Unión, tremendo, y al mismo tiempo la esperanza de vida que está en el 80 y pico. Esos dos factores hacen que recoloquemos todavía les digo, las medidas y la filosofía de la solución. Eso va a exigir muchas prestaciones. Eso va a exigir el problema de la crisis de las pensiones, ¿no? Con las amenazas del fondo de inversión privado. Hasta ahora aquí se está resolviendo con la familia. Con la familia. La familia es el colchón. Como siempre. Pero claro, a eso le dedicamos los defensores el año pasado. Pero eso está yo creo que en ese sentido, también, y la dependencia igual, la dependencia, mira, los moderados han entrado ahora han entrado dependientes en la comunidad autónoma. 1.168 millones para los que estaban. ¿Y los que entran qué? Evidentemente vamos a recolocar, diciendo, empleo, ayuda a domicilio, no prestación económica, que puede ser muy interesante. Que la gente que cuida no pierda la seguridad social, para que esta gente tiene unas cotizaciones que se ha perdido. Los moderados de primer grado han entrado ahora, y ahora han entrado gente nueva. Pero al mismo tiempo la lista de espera es cada vez mayor, porque es mayor. Y por lo tanto, ahí hay una el colapso no desaparece, una financiación que es sin fondo, eso es un saco sin fondo. Pero usted percibe que las administraciones, o más que las administraciones, que los responsables políticos realmente sientan esa presión. Yo creo que es difícil pensar que no tienen esa inquietud, pero yo creo que la forma de trabajar hay que cambiarla. Las cosas hay que hacerlas de otra manera. Los planes y los programas tienen que estar mucho más concretados. Tenemos que saber medidas concretas. No vale decir, aumentemos tal, o pelearnos, decir, el Estado tenía 50-50 y ahora es 35-75 y tal. Y es verdad que si yo tengo más de 1.100 millones, ¿dónde pongo? Y tengo el ajuste que tengo que llegar al 2,5, al 3 de déficit y tal. Esto es una especie de círculo, diabólico. Yo creo que hay que hacer unas políticas mucho más pegadas a la realidad,
donde se analice bien la realidad, se tenga un diagnóstico claro y que las medidas, esto es lo que hemos pedido esta mañana en las ciudades, por ejemplo, la accesibilidad ha ido para atrás. Ahora ya lo que sea razonable, pues se permite que que continúe haciendo barreras, porque las barreras, en esa política de accesibilidad no es dinero, es imaginación y hacer las cosas bien. La gente, yo me he reunido con las 8 federaciones de los discapacitados y buscan el vado de los coches para poder bajarse. Pues continúa la acera, La Escuela de Arquitectura de una capital se ha inaugurado en 2015 con barreras. Es decir, es que es más difícil hacerlo mal. Y con tanta, y por lo tanto, defensor, y con tanta que no me quiero extender porque con tanta política no hay tiempo. de austeridad que también le afecta a la Administración, se están pidiendo en muchas ocasiones el recorte de órganos, incluso la supresión, la reducción o supresión de órganos. ¿Usted no teme que esto le afecte a su propio cargo? Sí, bueno, eso ha sido una amenaza. En Andalucía yo estoy bastante cómodo. Yo he estado con Podemos y con Ciudadanos y han dicho, los temas que usted trata son los que me han llevado a mí a presentarme en política. Ya me he reunido con ellos. A mí me parece que una institución que sea transparente, austera, que llegue al ciudadano y que trate de aportar soluciones en los temas que estamos tratando, yo creo que en el fondo no es economía de escala, es falta de control y de planteamiento territorial y autonómico. A mí me parece que el famoso informe Cora lo que quiere es hacer un modelo no territorial, sino mucho más central, y ningún partido político en Andalucía ha cuestionado la institución del defensor. Yo lo que tengo obligación... Yo iría más lejos, porque incluso esta semana, en esa visita al centro de Algeciras que ha citado, a usted se le ha reclamado, tanto desde los vecinos como desde el propio ayuntamiento, que usted pivote o sea el centro de gravedad del desarrollo que está totalmente paralizado de barriadas marginales, como el Saladillo, por ejemplo, que se puso de actualidad precisamente porque allí vivió un yihadista este verano y lo que se descubrió detrás de todo el revuelo que hubo es que todos los programas para desarrollar barriadas, que usted conoce muy bien porque entre sus 2 etapas de defensor ha sido comisionado para una zona de ese tipo aquí en Sevilla, ¿qué puede usted aportar? ¿Qué puede aportar su oficina en desarrollo no solo del Saladillo de Algeciras, sino barriadas que desgraciadamente las grandes ciudades de Andalucía... Pues uniendo la pregunta yo estoy aportando en el puche de tal, como elemento de 15.000 en Almería, que tal, ya me he reunido con la manera de trabajar concretamente con medidas de que esa situación con el 90% de marroquíes puedan vivir como un modelo de ciudad, que mañana hablábamos, de accesibilidad, de inclusión, de barrios que no sean marginados respecto al centro. Saladillo, y esto no es un problema de lavar la imagen, como usted bien dice, es qué problemas hay y qué situaciones hay y cómo hay que priorizar. Y que Ayuntamiento y Junta de Andalucía, cada uno tienen que coordinarse para hacer los programas de trabajo con la participación de la gente. Y entonces hay técnicas ya y capital humano suficiente como para decir qué participación hay de la gente de Saladillo para ver qué modelo quiere de barrio. Y a eso qué respuesta dan los poderes públicos y cuáles son las herramientas y las técnicas. Y yo, que me he llevado toda mi vida en barrios marginales, estoy dispuesto y he dicho, bueno, vamos a hacerla. Pero un papel arbitral, ¿o qué papel jugaría? ¿Qué papel jugaría el defensor? Nosotros estamos haciendo esa vía, yo creo. Yo llego a la conclusión de que yo no soy un supervisor de la Administración, yo soy un defensor de los derechos del ciudadano, para lo cual utilizo instrumentos, como es la supervisión, como es la mediación. Yo creo que por vía de mediación yo tengo que sentar a los poderes públicos y la ciudadanía y decirle, ¿Y ahí no le parece, ahí tienen ustedes un modelo, y yo aportarle la mediación. Yo creo que ahí es la mediación y la coordinación, y yo sé trabajar en eso porque lo he hecho toda mi vida. Iba a decirle algo sobre eso, porque lleva usted toda la vida en esto y no le da la sensación de estar atrapado en una especie de bucle permanente. Siempre estamos en esa especie de noria perpetua de esto es lo que habría que hacer este tipo de plan, habría que concretarlo, habría que coordinar, porque tengo la sensación de que nos cuesta mucho pasar de las grandes palabras a lo concreto, a la acción concreta, medida y definida, y que desde la política cuesta hacerlo, pero también, por otra parte, que también nos cuesta a todos entender que todo esto cuesta muchísimo dinero. Sí,
pero aprendes lo que te ha equivocado al anterior. Es decir, creo que no es una especie de bucle diabólico de decir, voy ahora al Saladillo o he venido a tal, vengo del Polígono Sur, estuve en el Cerro del Moro. No, yo creo que te afianza clarísimo en de tener unas convicciones profundas de que si no participa la gente, mejor no hacer nada. Si administración, ayuntamiento y junta no se entienden tampoco, que no valen parches para poder quitar la imagen o hacer 2 equipamientos, pero que esos equipamientos no tienen sostenibilidad, que las medidas que se hacen y los planes que se traen desde la administración tienen que estar hechas con el refrendo in situ, porque entonces no se sostienen y entonces lo que hiciste vuelve otra vez para atrás. Lo que se coordina, no se coordina. Lo que realmente... No, yo cada vez tengo más claro lo que hay que hacer. Y por eso me voy a ofrecerme como mediación, igual que en política de vivienda, diciendo, aquí hay una serie de medidas, aquí hay un capital humano, pero por favor, vamos a hacerlo de otra manera. Es decir, cuando he presentado el informe de la ciudad, yo no he presentado el tema de ruido solo, yo he presentado la calidad ambiental y decir, vamos a ver, si un peatón en 500 metros puede andar y a los 500 metros está toda la red de peatonal, de encaje, pues ya tenemos una ciudad distinta. ¿Qué tema? Me reúno con 8 federaciones de 800.000 discapacitados físicos y hemos hecho un estudio y todas las conclusiones las llevamos. Lo que hace falta es ejercitarla. Yo no soy un órgano de gestión, pero todo el día estoy dando la tabarra diciendo, por aquí hay que ir, por aquí hay que ir. Pero tengo un convencimiento, Juan Carlos, de que lo que me he equivocado hay que remediarlo. Y lo que hago es fervientemente y pasionalmente decir, si esto no se hace de esta manera, con toda esa flexibilidad, mejor no hacerlo. Jesús Maeztu, defensor del pueblo andaluz, como siempre ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches y mucha suerte. Muchas gracias a todos ustedes. Venga, 4 minutos de publicidad, volvemos y analizamos la actualidad de hoy miércoles aquí en Andalucía. Tiempo ahora de tertulia en A por Todas, en compañía de Juan Carlos Blanco, de Fernando Vicente, de Ana Pérez Luna y de Alberto Grimaldi. Enseguida analizamos la actualidad con los 4 tertulianos que nos acompañan esta noche, pero antes me gustaría que dejaseis un titular encima de esta mesa sobre lo dicho por el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu. Empiezo contigo, Juan Carlos Blanco. Bueno, pues Jesús Maeztu ha destilado toda la pasión que siempre, y vehemencia, y convicción, y fuerza, que siempre destila en las entrevistas. Ahora, también mezclada con algo de impotencia. Yo tengo una sensación de que los asuntos sociales, y en concreto alguno como el de la vivienda, en el que hemos estado abordando en profundidad, en el que hay una cierta sensación de impotencia o de que los problemas son de tanta envergadura, de tamaña envergadura, que es muy difícil resolverlos si no somos capaces de ir a lo concreto y nos dejamos de tantas grandes palabras. Yo creo que también ha un poco de alguna forma expresado que la figura del defensor es hoy más necesaria que nunca. Fernando. Bueno, yo creo que, siguiendo lo que decía Juan Carlos, lo que dices tú, Ana, no es lo mismo estar en un despacho político, por muy duro que sea, tomando decisiones, que ser el defensor del pueblo que va a visitar las cárceles, que recibe todos los días a la gente con sus quejas, a la gente que peor lo está pasando y que va día a día, supongo que se le va acumulando, y eso está ahí. Claro, y eso te va generando efectivamente esa frustración, porque además ves que cambiar las cosas cuesta muchísimo, mucho más de lo que parece, ¿no? Yo creo que sobre todo es una transfusión de realidad a las administraciones públicas y no solo en su caso por ser de Andalucía, para la Junta de Andalucía, que también, que tiene la mayoría de las competencias, sino para todos los estamentos estatal, municipal y autonómico. Porque yo creo que muchas veces los políticos pierden de vista, se pierden en batallas estériles entre ellos y pierden de vista que lo importante es solucionar los problemas de la gente, que son los que acuden al defensor. Y de todas formas una cosa, Maeztu siempre ha sido un hombre mucho de acción, en el sentido que ha trabajado en la calle, ha trabajado a pie de calle de verdad y con problemas de una sensibilidad extrema. Y yo creo que también hay la sensación, que igual no es real, pero que él, como cualquier otro con el mismo perfil, también se encuentra con que también en ocasiones puede entender que estas instituciones se entienden como una especie de commodity. Están ahí, son una especie de voz de la conciencia, pero no pasan de ahí. Y yo creo que hay ese trecho entre lo que ellos consideran que tiene una institución y lo que tiene que conseguir a lo que luego consigue, que es lo que tú decías, lo difícil luego que es hacer política,
es donde se genera esa sensación de impotencia. Es decir, si puede que estas instituciones se estén utilizando como lavadero de la conciencia de muchos. Yo creo que el defensor, igual que los periodistas, tiene que ser incómodo, tiene que ser impertinente. Eso le genera en muchas ocasiones la enemistad o la no comprensión, por lo menos, de los políticos, que solo a los que les llega poniendo los puntos sobre las íes o con la verdad, con la realidad de lo que está ocurriendo en la calle, y eso genera también pues esas, pero forma parte de su cargo, evidentemente. Bueno, vamos a introducir un nuevo elemento de análisis que, sin lugar a dudas, la resaca, yo creo que ya la definitiva, sobre el archivo de la causa judicial de supuestas irregularidades de la adjudicación de las minas de Andalcollar. Hoy la presidenta de la Junta de Andalucía ha lanzado un mensaje a los grupos de la oposición, fundamentalmente el Partido Popular, Izquierda Unida y también Podemos, a los que les ha dicho que no todo vale en política para desgastar al adversario, que midan en adelante sus actuaciones por el daño o el perjuicio que pueden ocasionar pues a trabajadores, en este caso como de Andalcollar, pero también a la imagen y al desarrollo de Andalucía. Yo preguntaba y decía en la introducción de la por todas que hay que ser, creo yo, muy cándido para entender que esta petición de la presidenta de la Junta de Andalucía la van a asumir como propia el resto de partidos políticos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que como mínimo invito a una reflexión en el mejor de los sentidos. Como mínimo invita a esa reflexión. Sí, pero visto la reacción, decía, ayer del Partido Popular y de Podemos... Sí, pero piensa una cosa. Yo creo que también, por eso digo lo de la reflexión. Lo primero de todo, porque nosotros tenemos que reflexionar o discutir o debatir que en este país, y este es un caso concreto, parece que la presunción de inocencia nos la hemos cargado. E incluso hemos invertido la carga de la prueba y ahora hay una cierta presunción de culpabilidad. En este caso, os recuerdo, hace 5 meses fue, si no me equivoco, 5 o 6, la UDEF decía más o menos que no tenía ni pies ni cabeza, ni rigor en absoluto el procedimiento empleado para la concesión. Y ahora lo que dice la jueza 5 meses después es todo lo contrario. Es decir, que lo que dijo la UDEF no tenía ni pies ni cabeza. En fin, bueno, eso está ahí. Pero a partir de ahí, la realidad es que hemos participado, hemos visto otra campaña más, en este caso de linchamiento, donde se ha dañado la imagen de Andalucía, pero recuerdo también se han dañado los intereses de una comarca muy deprimida y, en tercer lugar, también se ha dañado la imagen, el prestigio y la credibilidad de determinados funcionarios públicos que han participado y que creo que también se han sentido linchados. Y no sé si es una expresión excesiva, pero desde luego... Ella, la directora ha hablado de paliza mediática. Sí, exactamente. Bueno, yo no sé si me paso al decir que hay un cierto linchamiento, pero yo sí he sentido en el debate público eso. Y ahí lo que digo simplemente es que la oposición, sobre todo la del Partido Popular, ha sido extraordinariamente irresponsable. Yo creo que nos estamos perdiendo, para mí, en una discusión que no es la discusión, por cobardía, porque creo que se está siendo cobarde en este caso, porque nadie está realmente diciendo, más que de pasada, que, hombre, igual que hay responsabilidad de un médico cuando se equivoca, igual que hay responsabilidad de un periodista cuando se equivoca, porque a un juez y a la UDEF y a la policía no se les puede pedir responsabilidad. Es que esto nadie lo está diciendo así. Porque es que, claro, meterse con un juez, a ver quién se mete con los jueces. Es que nadie se atreve a meterse con los jueces. Cuidado con los jueces. Bueno, yo creo que aquí hay que cambiar muchas cosas y una de ellas, yo creo que es precisamente esta idea de que el Poder Judicial está aparte o separado del resto de la sociedad. Yo hago una enmienda a la totalidad de ese argumento, porque yo creo que el problema de fondo aquí es el que ha puesto sobre la mesa Juan Carlos, que es la presunción de inocencia, y que los políticos y también los medios de comunicación, y tenemos que hacer autocrítica a los periodistas, nos hemos cargado la presunción de inocencia cambiando el significado de un término que es imputado, que es una garantía procesal. Sí, yo no digo que eso no sea verdad, pero los periodistas y la sociedad se encuentran con un auto que dice, claramente que esto se ha hecho de manera irregular y además, ¿cómo era la frase? Sin el más mínimo rigor. Sin el más mínimo rigor. Es decir, que cuando tú te encuentras con un auto, de un juez que dice eso, pues es lógico que ante eso, porque yo entiendo que si un juez escribe sobre un auto, pues lo estará diciendo. Pero ese auto, entiendo que la sociedad diga y señale con el dedo. ¿Quién está preocupado? ¿Quién está propiciando lo que decía Juan Carlos en este caso concreto, que desaparezca la presunción de inocencia absolutamente? Pues yo creo que un auto como ese. Claro que ante un auto como ese... Pero es que ese auto lo que hace es analiza el informe de la UDEF y dice que, de ser cierto, eso
sería no haber hecho sin ningún rigor, y que lo que va a hacer es practicar tal prueba, tal prueba, tal prueba. Pero Alberto, con una... Y es el debate público el que transforma esa imputación en una condena a la directora general de Minas y Energía. No nos olvidemos una cosa, que yo creo que hay un término equilibrado entre lo que estáis diciendo los dos, porque aquí ha habido una quincena de detenidos, si no me equivoco, quincenas de detenidos, imputaciones y detenciones, que la directora general de Minas y otros han sido detenidos, han declarado en calidad de detenidos. Es decir, que no es ninguna tontería. Pero ojo, también quiero... No, es que quizá donde está la mala praxis es en la UDEF, porque lo que yo no entiendo que se pase de la situación descrita en el informe de la UDEF a la situación real. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que la mala praxis la mala praxis sea de la juez o sea de la UDEF. Lo que digo es que nadie está comprobando de quién es esa responsabilidad. La directora general de Minas... Que no se trata ese tema, que se busca la responsabilidad de los políticos, de los periodistas, de todo el mundo, de la empresa que denunció, de todo el mundo, pero a quien nadie se está planteando cuál es la responsabilidad de la juez y de la directora general de policía. Minas fue destituida en el primer Consejo de Gobierno del mes de agosto, si no me traiciona la memoria, y ha sido repuesta en el segundo Consejo de Gobierno del mes de noviembre. Realmente, al ritmo que va la justicia en España, creo que la jueza ha sido diligente. Creo que cargar las tintas sobre la titular porque en el auto hace suyo... Evidentemente que sí, pero creo que quien de verdad queda señalado es la Fuerza de Seguridad del Estado. La Fuerza de Seguridad del Estado. Yo la verdad es que y ahí podríamos entrar en el debate de si están politizadas o no las Fuerzas de Seguridad del Estado. Yo la verdad que la sensación un poco es de que no tenemos arreglo, la verdad, porque se ha dado carpetazo, la justicia ha dado carpetazo a este tema y sin embargo, por la parte de los políticos es cierto lo que tú dices, que bueno, que habría que ahondar más, pero es que los políticos tienen que dar ejemplo y también tienen que mirar a la ciudadanía y dejar de mirarse entre ellos. Entonces, en este caso particular no está ninguna fuerza política de las 5 que hay en el Parlamento a la altura, porque hay que recordar que ese cese de agosto se produjo porque Ciudadanos presionó. Y Ciudadanos ahora dice con total que le parece muy lógico que se le reponga. Oiga, no haga usted del imputado un condenado y no estaríamos en esta. Es que la clave de bóveda de este asunto es que existe la presunción de inocencia según la Constitución española y los medios, repito, los medios y los partidos políticos, y de los nuevos partidos políticos más que ninguno, que parece ser que estar imputado es que si no cualquiera, yo te acuso a ti, Ana, de hacer mal tu trabajo como representante sindical en Isla Mágica y ya te anulo para la vida pública. Eso es absolutamente... Bueno, en líneas generales, por desgracia, algunos partidos políticos han convertido el ejercicio democrático en un tribunal de la Inquisición. Yo desde luego... lo quemo y luego veo que si se ha quemado es que era culpable. Pero las declaraciones de ayer de todos los partidos políticos, porque fue el PP, bueno, el PP ya dijo que era una macro... Yo suscribiría palabra por palabra lo que ha dicho la presidenta de la Junta. Todos los países, no hay diferencia. Pero luego el PSOE cuando tiene que atacar, disculpa, déjame terminar. Elías Bendodo habló de macro escándalo en su momento, es que dijo esas palabras. Pero es que se da carpetazo judicial y siguen ayer poniendo en cuestión Izquierda Unida, Podemos y el PP, los tres. Yo creo que este asunto debería marcar un antes y un después, porque bueno, es una causa que efectivamente en poco tiempo, pues al final ha quedado en nada y se ha restituido, que yo creo que es la primera vez, me parece que la primera o la segunda vez que se restituye a alguien en su cargo. Y yo creo que esto debería marcar un antes y un después. Sí, sin lugar a duda la reflexión sobre la autocrítica del periodismo, sobre la mala praxis de los políticos, pero yo estoy también con Fernando Vicente en la posible responsabilidad de la jueza y también de la UDEF, evidentemente. Dice que falta cobardía para decirlo, pero también falta cobardía dentro del propio sistema judicial. Sí, claro. Que fuera de micrófono, durante varios meses nos están diciendo que esta instrucción penal era un auténtico despropósito. He escuchado a muchos jueces decir eso. Y nadie se ha atrevido a decir por ahí. El único jurista que escuché hace 48 horas y con los hechos ya consumados, a Javier Pérez Royo, que dijo: esta jueza se equivocó al abrir una vía penal con este asunto. Fue un despropósito del primer día. Pero ya incluso cuando se archivó la causa. Fernando, por el clima social. Por el clima social general de linchamiento. Es decir, ¿qué ha ocurrido con las narcoyeras en términos de opinión pública? A día de hoy han pasado 72 horas desde este último auto. Todavía una grandísima parte de la opinión pública, estoy convencido que sigue pensando, lo de las narcoyeras, ahí ha habido de todo. ¿Por qué? Porque literalmente condenamos sin ningún tipo de pruebas en este y en otros muchos casos. Es decir, porque el Estado democrático igual en algunos casos no nos los terminamos de creer. Pero y también porque ya llegas a una reflexión que dice, bueno, es que si ni la justicia, o sea,
a qué punto podemos llegar, ¿no? De Yo creo que hay un respeto importante. Para mí hay diferentes respeto grados de importante. responsabilidad que yo también comparto con Fernando, que de todas formas, La jueza como mínimo hay que cumplió su debatirla. misión, Lo de la UDEF, que al final a su vez Pero, toma... Alberto, ¿no crees que podía haber sido incluso un poquito más prudente en sus términos a la hora de redactar como el mínimo auto? la jueza, a ver, como de mínimo la inicio jueza da por actuaciones? sentado que Vamos todo a lo ver, que dice sin la el más UDEF mínimo es que hizo rigor, suyo es un el juicio informe que de a la su UDEF. vez Puro y hace, duro. da Sí, por pero lo sentado... hace Eso es un en juicio de función, valor lo puro hace y en duro. función del Puro y informe duro. de te lees el auto y la... Sí, pero que la UDEF hace suya la denuncia de la otra empresa y, por tanto, la jueza, entiendo también que debería de haber actuado con mayor rigor a la hora de emprender la vía penal, porque esas otras casos penales no la que hemos analizado. que se instruyen, que empieza con un auto acusatorio, Sí, que hace suya pero, al Alberto, querellante, hay decenas, pero, Alberto, decenas pero, de Alberto, miles. en líneas decenas generales, de miles. Entonces, este aquí lo que tipo- pasa es que hay una repercusión pública. este tipo de concesiosos- y lo que falla, desde mi punto de vista, lo que falla es el tratamiento que las fuerzas políticas, todas en general, las que están en el gobierno y las que están en la oposición, los medios de comunicación, y yo dirijo uno, que hacemos de la imputación un término, y yo estoy harto de decirlo en esta mesa, en los años que llevamos en A por Todas, que no podemos convertir una garantía procesal en una condena, porque entonces lo que hacemos es lo que ha denunciado en el primer comentario Juan Carlos, es que destruimos la presunción de inocencia, que debería ser, tenemos un sistema garantista y debería ser lo principal que debemos proteger. Pero yo ahí simplemente yo estoy de acuerdo con lo que dice Alberto. Y pero la sí es propia verdad presidenta, que yo suscribo cada sus palabras, cuando es el oponente el que se encuentra en la situación de imputación, pues pide dimisiones, igual. O sea, que es que Pero si eso pasa ese discurso no solo solo será aquí, si es que creíble, eso está pasando en todos los solo países, será en creíble todos. cuando todos los políticos, y a mí me gustaría que la nueva política, que está básicamente representada por Podemos y Ciudadanos, no hiciera de la imputación de hecho se le ha cambiado el nombre en la reforma del Código Pero al Penal, final, ¿no? después de se les todo va a llamar investigado, pero vamos, que si pervertimos el término investigado, Eso claro. llegaremos al mismo punto en el que estamos con el término imputado. Pero lo que queda en evidencia al final es que el interés de ninguno de los partidos políticos ha sido, por ejemplo, los puestos de trabajo. Es que al final utilizan de manera torticera cada escándalo para tirárselo a la cara a unos y otros. Y mientras tanto, una cosa que sería positiva para la sociedad, pues eso queda en otro nivel. Bueno, vamos a introducir el último elemento de análisis. Me gustaría que comentaseis dos cosas de la precampaña electoral. Hemos hablado de Javier Pérez Royo. Brevemente, ¿qué os ha parecido el fichaje? Hoy lo ha confirmado oficialmente Podemos, número 3 en la lista por Sevilla. Fernando. Bueno, a mí me parece muy bien. Por cierto, enhorabuena al diario.es, que fue quien develó la noticia. Sí, muchas gracias. No, yo creo sinceramente que eso está muy bien. Es decir, que me parece muy bien que la gente participe, ya siempre lo estamos diciendo, y de la cara. En fin, si ellos consideran, Podemos me refiero, que los conocimientos que tiene Pérez Royo, que es un catedrático de Derecho Constitucional, en este momento les son útiles y necesarios a la sociedad española, pues yo me parece perfecto. No tengo nada que decir. Básicamente lo mismo. Javier Pérez Royo es un constitucionalista con un prestigio reconocido y, por tanto, para Podemos es un acierto y es algo que les tiene que venir muy bien, porque, entre otras cosas, le puede aportar también una mayor pátina de credibilidad al programa electoral de Podemos. Por tanto, si yo fuera de Podemos estaría contento. No deja de llamarme la atención que en este caso de Pérez Royo, como bien se ha expresado en los medios en las últimas 48 horas, Podemos está dispuesta, desde luego, a pasar por encima de determinadas contradicciones. Una, lo que opina Pérez Royo sobre la reforma del artículo 135 de la Constitución, y, en segundo lugar, que evidentemente tampoco veo que aquí haya sido el pueblo, la gente en asamblea que lo haya votado. Pero, más allá de eso, para mí es un acierto para Pérez Royo y para Podemos, sobre todo para Podemos. A mí me parece también un buen fichaje, pero efectivamente yo me preguntaba efectivamente por la contradicción de esos círculos, de esas bases y de esos que ellos han llevado por bandera con la nueva política y cómo entran en contradicción permanente, ¿no? Pero efectivamente es un buen fichaje. Yo es que partiría, me pasa como con el tema anterior, yo partiría de la base de que Javier Pérez Royo es como millones de españoles que tienen las causas de elegibilidad según la ley electoral que tenemos en España, ley orgánica de régimen electoral. Entonces, no debíamos ni entrar en cuestión de si este señor se quiere presentar o no. Y además se da la circunstancia que la trayectoria política, no solo académica, de Javier Pérez Royo siempre ha estado vinculado a la izquierda.
especialmente con el Partido Comunista en los primeros años de democracia, luego ha tenido vínculos con el PSOE, y no es de extrañar que esté a la izquierda del PSOE en un momento como este. Entonces, creo que simplemente comentarlo, me parece que es un acierto contar con la experiencia y el bagaje de Javier Pérez Royo, pero creo que no deberíamos ni siquiera de cuestionarnos si está bien o está mal que se presente. No, si no lo cuestionamos, digo que como hecho casi anecdotario, porque es muy difícil que gente de ese perfil se incorporara en política, ¿no? Con la degradación que hay de la política actualmente. Brevemente, que queremos contar una cosa. Lo que pasa es que va de número 3 en una lista que no va a salir, prácticamente imposible. Con lo cual, es verdad al final lo que estamos hablando son de golpes de efecto. Bueno, la pregunta que yo me hago, eso sí, ¿entre quiénes? Porque realmente, ¿quién sabe quién es? Si la gente no sabe cómo se llama el alcalde de su ciudad, pues quien es Pérez Royo lo sabe el círculo que lo sabe, ¿no? Pero sí es verdad que le aporta esa patina de credibilidad. Es decir, yo ahí sí creo que ha acertado Pablo Iglesias. Vale, y solo tenemos 2 minutos para que dejéis prácticamente un titular. ¿Qué os ha parecido, qué valor hay que darle a que César Luena se haya reunido con Juan Cornejo en la sede del PSOE andaluz, los 2 secretarios de organización nacional y regional hayan comparecido conjuntamente ante la prensa y César Luena haya dicho lo que quería el PSOE andaluz, que va a derogar íntegramente la reforma laboral y así lo va a incorporar el PSOE en su programa electoral? Juan Carlos. Bueno, quedan 6 semanas, ¿no? O 5 semanas y media para las elecciones, y todo lo que no fuera este tipo de escenificación, de imágenes, me parece que sería enormemente contraproducente e incluso irresponsable. Por tanto, me parece bien. Creo que también el Partido Socialista, en el caso de la derogación de la reforma laboral, una de las cosas que menos premia, y ya estoy hablando de electorado, el ciudadano, en este caso el electorado, es la incoherencia, y que hubiera dudas sobre qué se va a hacer o no se va a hacer. Cuanta mayor claridad, mejor, y eso es lo que ha pedido el Partido Socialista. Evidentemente es un gesto, teniendo en cuenta que si miramos todas las encuestas, las posibilidades de éxito del PSOE solo pasan por el resultado que tenga en Andalucía, básicamente en España. De cómo le vaya en Andalucía va a depender que Pedro Sánchez incluso pueda continuar en política, según mi propio análisis. Pues yo creo que han aparcado las diferencias y han decidido ponerlo en escena, y efectivamente pues hay 2 cuestiones, que es la frialdad, también la han aparcado, porque lo que hubo fue al contrario, mucha efusividad, y el tema de la reforma laboral, que se estaba convirtiendo también en algo muy negativo para el PSOE nacional. Bueno, la política es imagen, tiene mucho que ver con la imagen, es fundamental la imagen, igual que lo de Pérez Royo tiene mucho de imagen, pues esto también. Tú has empezado diciendo faltan 5 semanas, eso es lo que explica esto. Venga, pues a nosotros nos quedan tan solo 3 minutos, lo justo para ver a Juan José Tellez con la columna de cierre. La noticia en estos días es Cataluña, pero para nosotros debiera ser Andalucía, por muchos motivos. En primer lugar, porque más allá de mantener una posición cómplice con los partidarios del soberanismo catalán o con los partidarios del constitucionalismo a escala estatal, los andaluces también tendríamos que plantearnos cuál es nuestra opción de futuro. Está bien pensar en la totalidad del Estado, en España como un proyecto manifiestamente mejorable en el futuro, pero habrá que ver también cómo lo mejoramos y cómo Andalucía puede sentirse partícipe y protagonista de ese proceso. Según todos los indicios, ocurra lo que ocurra, habrá una reforma constitucional que previsiblemente pueda afectarnos. Hay formaciones políticas en las que claramente se abre la alternativa federalista como una opción de futuro para el Estado de las Autonomías. ¿Qué hacer ante todo ello? ¿Qué queremos ser de mayores? Son preguntas que tendríamos que hacernos los andaluces, pero lo terrible es que no nos las estamos haciendo. El clima que propició aquel café para todos que abrió finalmente la consulta del 28 de febrero de 1980 no se está produciendo. El debate sobre España, sobre Cataluña, está en los bares, en las paradas de autobús, en las conversaciones familiares, pero el debate sobre el encaje de Andalucía en todo ese proyecto y sobre la necesidad de que no perdamos derechos ni oportunidades en este lance fundamental para la historia futura de nuestro país, ese debate ni está ni se le espera.
Gracias a Juan José Tellez. Igualmente agradecemos la presencia de Juan Carlos Blanco, de Alberto Grimaldi, de Ana Pereluna y de Fernando Vicente. A los cuatro, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mañana volveremos con un especial sobre violencia de género y, como siempre, iremos a por todas. 8.